hay prohibiciones que el Tanaj formula con un no tajante, pero además las rodea de un cerco jurídico específico. Sanciones, consecuencias, penas y responsabilidad legal explícita. Hay otras prohibiciones también que son igual de mandatorias, pero cuya sanción no aparece en forma de pena aplicada por un tribunal, sino como una advertencia moral, deterioro espiritual, ruptura de confianza o castigo en manos del cielo. Si no se distingue esto, se puede caer en dos errores muy comunes. Se puede volver todo igual de grave por emocionalismo y sentimiento, o se vuelve todo opcional por falta de castigo civil. En este bloque de ejemplos que les voy a leer el día de hoy, vamos a aprender a leer con precisión. ¿Qué prohíbe el texto? ¿Qué sanción declara? ¿Quién es el destinatario real? ¿Y cómo se suele predicar de forma fantasma? El primer ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Shemot, capítulo 21, verso 12. Y dice lo siguiente: Makeh ish vamet mot yumat. Su traducción es: el que hiera a un hombre y éste muera, ciertamente morirá. El contexto de este texto es la sección de Mishpatim, donde nuestra bendita Torá baja del Sinaí al detalle jurídico de la vida comunitaria y nos habla de daños, de lesiones, de responsabilidades, de compensaciones, de protección del vulnerable y del funcionamiento de la justicia. Aquí la prohibición del asesinato, que en los Aseret Hadibrot aparece como mandamiento breve, se traduce a una formulación penal. Si alguien mata culpablemente, lo que se conoce como asesinato calificado, la Torá declara una pena máxima. El texto no solo expresa un no moral, sino que establece que la comunidad no puede tratar el asesinato como un asunto privado, sino como un crimen que desgarra el pacto social, exige juicio y requiere una respuesta jurídica proporcional a ese daño. ¿Cómo se suele predicar esto? Se cita como si autorizara matar por venganza o como si fuera licencia para la pena capital automática sin debido proceso judicial, sin requisitos de testigos y sin el resto de salvaguardas que la misma Torá exige. También se lo usa para afirmar que el Tanaj es cruel, ignorando su estructura legal y sus filtros aprobatorios. ¿Qué manda exactamente el pasaje y a quién se lo está mandando? Este pasaje establece para los Bené Israel en su sistema judicial que el homicidio culpable es un delito con pena máxima sujeto a un juicio, prueba y procedimiento. No es un llamado al linchamiento ni una frase para justificar la violencia privada. En la dimensión noajida, el principio se conecta directamente con el mandamiento noajida de no derramar sangre y con dinim, que es establecer justicia. Para los Benei Noyaj, la enseñanza no es copiar los tribunales israelitas, ni judaizar a las personas, ni tampoco judaizar los procedimientos, sino más bien comprender que una sociedad humana debe proteger la vida con leyes reales y consecuencias reales. También nos enseña que la justicia es un deber universal. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Vaikra, capítulo 20, verso 10, y dice lo siguiente: Beish asher inaf et eshet ish mot yumat hanuaef behanuaefet. El hombre que cometa adulterio con la esposa de otro hombre, ciertamente morirán, el adúltero y la adúltera. El contexto es un bloque donde nuestra bendita Torá expone límites severos para proteger la santidad familiar, la estabilidad comunitaria y la integridad del pacto. No está
presentado como una opinión cultural, sino como una frontera legal dentro del marco de los Bene Israel. La Torá entiende que el adulterio no es solo un error sentimental, es una ruptura de la alianza, corrupción de la confianza, violencia moral sobre el cónyuge y desorden social que se derrama hacia las herencias, los linajes y la paz comunitaria. La presencia de sanción máxima subraya la gravedad jurídica dentro del marco del pacto de los Bene Israel, aunque, debo decir, su aplicación histórica depende de los procedimientos estrictos y condiciones probatorias de las diferentes comunidades. ¿Cómo se suele predicar? Bien, esto se ha reducido a la siguiente frase: Dios odia a los pecadores sexuales, como un moralismo general. También se usa para condenar a otros con una obsesión selectiva, mientras se ignoran otros mandatos mucho más importantes. También se le ha arrancado del sistema legal y se ha convertido en una excusa para la persecución o la violencia social. Pero, ¿qué manda exactamente el pasaje y a quién le está mandando? Este pasaje está formulado para Israel y es una prohibición con sanción penal dentro de su marco legal. No autoriza violencia privada ni persecución moral sin un juicio previo. En la dimensión noajida, para los Benei Noyaj, no corresponde apropiarse del código penal israelita, pero sí hay relación con el marco noajida. La tradición noajida incluye prohibiciones de relaciones sexuales ilícitas conocidas como arayot en su propio alcance universal, y esto también se conecta con dinim, porque toda sociedad necesita proteger a la familia y tener también límites sexuales básicos para evitar el caos. Quien quiere estudiar con claridad estos conceptos, por ejemplo, qué aplica universalmente y qué pertenece exclusivamente a Israel, tienen la ruta ordenada en el curso Los 7 Mandamientos para la Humanidad en este mismo canal. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Shemot, capítulo 31, verso 14 al 15, y dice lo siguiente: Ushmartem et ha-Shabbat, mehaleleja mot yumat, kol haoze melacha, benichreta hanefesh ahi. Guardarán el Shabbat. Quien lo profane ciertamente morirá. Todo el que haga trabajo, esa persona será cortada de entre su pueblo. El contexto de este pasaje es la señal del pacto entre Hashem y los Benei Israel en torno al Shabbat, presentado no como una práctica cultural, sino como un ot brit, una señal de pacto, señal de alianza, que estructura identidad, tiempo sagrado y memoria de creación y liberación. Aquí aparece una sanción muy fuerte porque no es simplemente un descanso saludable, es un marcador de pacto nacional exclusivo de Israel. La Torá habla en términos máximos para comunicar que profanar la señal del pacto equivale a romper el pacto mismo. Esto, ¿cómo se suele predicar? Se exige que se guarde Shabbat a los no judíos porque supuestamente es bíblico. Se culpa a la humanidad entera por no guardarlo como Israel. O también se ha llegado a convertir en un legalismo de imitación. También se usa como prueba de superioridad religiosa en algunas comunidades judías o también como herramienta de control de masas. Pero, más allá de lo que el ser humano ha hecho con este mandamiento, ¿qué es lo que manda exactamente y a quién? Específicamente, este mandamiento manda a Israel, el judío, no el no judío,
no el simpatizante, no el que siente cercanía por Israel y gusto, no el cristiano, no el mesiánico, no el católico, no la persona de las naciones. Exclusivamente Israel guardar el Shabbat como una señal de su propio pacto. La sanción descrita pertenece al orden de este pacto y a su propia comunidad. No es un mandato universal para toda la humanidad. En la dimensión noahida, esto es crucial. Shabbat en su forma pactal no es ni debe ser una obligación de los Benei Noach y tampoco debe imitarse como si se entrara a un pacto ajeno. Es decir, no debe imitarse ni la liturgia, ni la forma, ni nada que tenga que ver con el pacto de los Benei Israel. Pero sí hay una enseñanza ética aplicable sin ninguna apropiación. Santificar el tiempo, ordenar sus vidas, practicar el descanso consciente con intención espiritual o con intención de fortalecer los lazos con su familia, gratitud y reconocimiento del Creador en un formato noahida propio, sin crear una religión extra, sin copiar liturgias ni prohibiciones rabínicas. Para aprender la diferencia entre señal de pacto y enseñanza universal, les recomiendo el curso de los 7 mandamientos para la humanidad para que lo entiendan dentro del marco correcto. Con esto hemos terminado las prohibiciones con sanción penal. Es momento de avanzar a los ejemplos de prohibiciones sin sanción penal explícita que en el texto son mandatorias pero sin pena judicial especificada en la formulación inmediata, donde el Tanaj apela a la conciencia, al temor de Hashem o a consecuencias no descritas como una sentencia de tribunal. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Vaikra, capítulo 19, verso 14. Y dice lo siguiente: Lo tekalel jeresh, belifnei iver lo titen mechsol, veyareta me elokeja ani Hashem. Su traducción es: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, y temerás a tu Dios. Yo soy Hashem. El contexto es una ética de santidad aplicada a la vulnerabilidad. La Torá prohíbe que la persona se aproveche de quien no puede defenderse o siquiera percibir el daño. No hay aquí una pena judicial detallada en este versículo. Lo que aparece es el argumento más penetrante: temerás a tu Dios. ¿Por qué? Porque el crimen puede quedar invisible para los seres humanos. ¿Pero qué creen? Nunca el crimen quedará invisible ante Hashem, el creador de los cielos y la tierra, el rey del universo. Esto nos enseña que la moral no debe reducirse a lo castigable por los tribunales. Hay daños que ocurren en el silencio y el Tanaj los toma como un asunto de santidad. ¿Cómo se suele predicar este mandato? Normalmente se reduce a una frase: sea amable con los discapacitados de forma emocional y sentimental. También, en otras ideologías, este mandato se olvida por completo, mientras se predican otras prohibiciones con una obsesión selectiva. También se ha interpretado solo literalmente y se ignoran sus aplicaciones a toda forma de vulnerabilidad, no solamente a los discapacitados. Ahora bien, ¿qué manda exactamente el pasaje y a quién se lo está mandando? Este mandato prohíbe explícitamente dañar al vulnerable aprovechando su limitación. Está dirigido exclusivamente a Israel en el marco de santidad práctica. La fuerza del mandato está en que incluso sin pena judicial es una obligación directa ante Hashem. En la dimensión noahida,
Aquí la enseñanza es universal, sin ninguna apropiación. ¿Por qué? Porque el Benei Noyaj puede tomar la ética de este mandato, y la ética de este mandato le dice al Benei Noyaj acerca de la protección del vulnerable y una conducta como estándar humano básico, el respeto por los demás, la protección por aquellos que no son como nosotros. Se relaciona también con Dinim porque una sociedad justa siempre va a velar por la protección de quien no tiene ningún poder, y también está relacionado con la prohibición del robo y del daño en sentido amplio general. ¿Por qué? Porque poner tropiezo es explotar a los demás. Para ordenar estas conexiones con claridad y profundizar, les recomiendo el curso de los 7 mandamientos para la humanidad que se está impartiendo en este mismo canal todos los días a las 4 de la tarde. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Vayikra, capítulo 19, verso 16, y dice lo siguiente: Lo telech rachil ve'ameja, lo ta'amot al dam re'eja, ani Adonai. Su traducción es: no andarás como chismoso o calumniador entre tu pueblo, no te quedarás indiferente ante la sangre de tu prójimo. Yo soy Hashem. El contexto de este texto es la santidad del lenguaje y la responsabilidad moral. El Tanaj entiende que la lengua puede destruir las reputaciones de los demás, puede destruir familias, puede destruir negocios y vidas enteras. Por eso prohíbe la circulación dañina de información como práctica social. En el mismo aliento exige no ser espectador cuando la vida del otro está en peligro. Y esto no es solo no mates, sino no seas indiferente ante el daño que alguien más puede estar ocasionándole a otro, o ante el daño que tú mismo pudieras estar provocando de manera indirecta, no física, sino con tus palabras. Aquí no aparece una pena penal inmediata, aparece el sello Yo soy Hashem, que ya lo hemos visto como ejemplo en otros textos. ¿Y por qué aparece? ¿Por qué se repite el Yo soy Hashem? La respuesta es sencilla. Es un recordatorio de que el tribunal no lo ve todo, pero la conciencia primordial y el cielo sí lo están viendo. ¿Cómo se suele predicar esto? Bien, normalmente se trivializa como no chismes, no platiques de más, no hables cosas que no, sin reconocer que la Torá lo trata como una amenaza real a la vida misma, a la vida social, a la vida comunitaria. También se suele convertir en un moralismo superficial, mientras se justifican campañas de difamación por causa de Hashem, lo cual también es incorrecto. Aquí vamos a explicar ahora qué manda exactamente el pasaje y a quién se lo está mandando. Manda explícitamente evitar la calumnia, el chisme dañino, la mentira que hay y que daña reputaciones. Nos está exigiendo responsabilidad ante el peligro del otro, dirigido exclusivamente a Israel en su vida comunitaria. No necesita sanción penal para ser un mandato real. En la dimensión noajida, la ética es universal. Toda humanidad necesita límites al daño por palabra y obligación mínima de auxilio. Se relaciona con el mandato principal de los Benei Noyaj, el primero, que es Dinim. ¿Por qué? Porque una sociedad justa también regula el daño reputacional y protege las vidas, las familias, el tejido social. Y este también puede vincularse con la prohibición noajida de derramar sangre en su dimensión preventiva, es decir, no ser cómplices por omisión. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Shemot, capítulo 23, verso 8, y dice lo siguiente: Beshohad lo tikach, ki hashohad ye'aver pichim,
Veisalev divrei tzadikim. Su traducción es: y soborno no tomarás, porque el soborno ciega a los que ven y tuerce las palabras de los justos. El contexto es nuevamente la construcción de un orden social confiable, verdadero. La Torá no solo prohíbe el soborno como un acto aislado, sino que explica su mecanismo psicológico. El soborno corrompe la percepción, altera el juicio y hace que la verdad se vuelva completamente un negocio. Aunque en este versículo la sanción penal no se formula, la prohibición está completa y el daño está descrito con precisión. La Torá nos enseña que hay actos que quizá un tribunal no siempre detecta, pero que siempre destruyen la justicia desde dentro. ¿Cómo se suele predicar este mandato? Normalmente se condena el soborno de los otros, es decir, de los demás, como un pecado político, mientras se justifican favoritismos propios o se reduce a un simple y llano "no seas corrupto", sin entender cómo la corrupción opera a nivel de percepción y lenguaje. ¿Qué manda exactamente el pasaje y a quién? Este pasaje prohíbe explícitamente recibir soborno dentro del sistema de justicia de Israel, mostrando que el daño es interno y estructural. No necesita enumerar pena para hacer un mandato. Ahora, el hecho de que esté mandado para Israel no significa que las naciones deban o puedan ser corruptas. En la dimensión noajida está completamente relacionado con el mandamiento de Dinim. La justicia universal noajida exige combatir corrupción judicial y administrativa. El noajida justo no debe copiar el pacto de Israel, pero sí debe construir sociedades donde la verdad no se pueda comprar. Y relacionado con este mandato está la clase de la prohibición de la corrupción, que les recomiendo en el curso de los 7 mandamientos para la humanidad. En conclusión, queridos alumnos, cuando el Tanaj prohíbe, no siempre lo hace con el mismo tipo de castigo visible, pero sí lo hace con la misma seriedad de obligación. Hay mandatos, como ya vimos, que caen bajo tribunal y pena explícita, pero hay otros mandatos donde la Torá apunta a la zona donde el tribunal no alcanza: el secreto, la vulnerabilidad, el lenguaje, la corrupción invisible y la omisión moral. Si se enseña esto sin esta distinción, se crean monstruos, legalismos sin alma o espiritualidades sin responsabilidad. Pero cuando se enseñan con lectura directa, como estamos haciendo en este curso, aparece nuestra bendita Torá real: justicia con procedimiento, moral con conciencia y kedushá, santidad con emet, con verdad. Y al añadir la dimensión noajida con honestidad, el camino se vuelve aún más claro. La humanidad tiene un marco propio, universal, profundo, sin necesidad de imitar ni apropiarse del pacto de Israel.